En abril de 1945, a solo semanas del fin de la Segunda Guerra Mundial, el U-Boat 1206 se sumergió en el Mar del Norte con 48 hombres a bordo. Nunca resurgió. Lo que nadie dice es que los últimos registros del U-Boat 1206 documentaron algo imposible de explicar mediante protocolos militares convencionales. Algo que la Marina alemana, y luego los aliados, mantuvieron clasificado durante más de 70 años. Ese submarino no fue hundido por lo que te han contado. Y hay testigos, hay documentos, hay evidencia que desaparece cada vez que alguien intenta investigar demasiado. Registro No 44B omitido en informes aliados. La versión oficial es simple. El U-Boat 1206 fue hundido por su propio sistema de inodoro defectuoso. Un inodoro. Un dispositivo sanitario mal operado inundó el compartimiento de torpedos, presionó el casco y la nave se fue al fondo. Así lo registran todos los libros de historia militar. Los documentales lo repiten. Las enciclopedias lo documentan como un hecho establecido. Pero espera, ¿cómo es posible que una potencia que construyó máquinas de guerra sofisticadas tuviera un submarino con un sistema sanitario tan frágil que lo hundiera en cuestión de minutos? ¿Y por qué exactamente durante la última inmersión registraron los operarios anomalías en los instrumentos que no tenían ninguna relación con el sistema de agua? ¿Por qué esas anomalías comenzaron horas antes del supuesto accidente? Eso es lo que los historiadores nunca mencionan. Y cuando alguien lo pregunta, la respuesta es silencio. Todo comenzó cuando Alemania desarrolló la tecnología de submarino diésel eléctrico de última generación. El U-Boat 1206 era parte de la serie más avanzada de su tiempo, el tipo CTC, un submarino capaz de sumergirse a profundidades extremas superiores a los 300 metros. Podía permanecer bajo el agua durante semanas sin contacto con la superficie. Su construcción se completó en noviembre de 1944, en plena ofensiva aliada. El Reich estaba colapsando, sus ciudades bombardeadas, sus ejércitos retrocediendo en todos los frentes. Pero la Marina alemana seguía invirtiendo recursos críticos en submarinos cada vez más avanzados. Una apuesta desesperada. O quizás algo más. Transcripción parcial obtenida de documentos deteriorados. Lo que cambió todo fue el 14 de abril de 1945. El U-Boat 1206, bajo el mando del Oberleutnant zur See Karl Adolf Schlitt, se lanzó en lo que sería su última patrulla de guerra. Schlitt era un oficial experimentado. No era un novato. Conocía su nave. Había navegado en aguas hostiles. Ese fue el viaje donde aparentemente pasó el desastre del inodoro. Pero los registros de operación del U-Boat 1206, que fueron parcialmente desclasificados décadas después, revelan algo completamente distinto. Durante la última inmersión, horas antes del accidente reportado, el equipo técnico detectó interferencias electromagnéticas inusuales y de baja frecuencia. Sus sistemas de comunicación captaban señales que no correspondían a ninguna transmisión aliada conocida. No eran buques británicos, no eran destructores, eran señales que provenían desde las profundidades del mar, del fondo. Los técnicos del U-Boat 1206 documentaron estas anomalías en su bitácora de operación con precisión. Describen fluctuaciones constantes en los instrumentos de navegación, desorientación progresiva en la brújula magnética, alteraciones en los medidores de profundidad, y algo más perturbador, algo que cambió el tono del registro, audiciones en los cascos de comunicación que los operarios describían como voces estructuradas, pero ininteligibles, ritmo regular, no ruido de fondo. No eran interferencias de radio de superficie, no era estática, era algo profundo, algo organizado, algo que responde a patrones. El capitán Schlitt ordenó investigar inmediatamente. Eso fue el último acto consciente registrado en la bitácora antes de la transmisión de emergencia que reportaba agua en el compartimiento de torpedos. ¿Cómo un inodoro causa interferencias electromagnéticas masivas? ¿Cómo daña sistemáticamente el sistema de navegación magnética de un submarino? ¿Cómo genera voces estructuradas en los equipos de comunicación? La respuesta científica es que no lo hace. Es físicamente imposible. Lo que los registros históricos nunca explicaron, lo que fue deliberadamente omitido de todos los reportes posteriores, es que esas anomalías electromagnéticas comenzaron exactamente 47 minutos antes de que el sistema sanitario
supuestamente fallara. No fueron eventos simultáneos. Fue una secuencia temporal clara. El equipo técnico del U-Boat 1206 estaba investigando activamente la fuente de esas señales cuando ocurrió el colapso estructural. No fue coincidencia. Fue una cadena causal. Fue algo que pasó porque estaban buscando algo. Secciones censuradas por el MI6 hasta 1991. Después del hundimiento del U-Boat 1206, la Marina Británica encontró fragmentos del casco flotando a la deriva en las aguas del Mar del Norte. Los buzos que descendieron para examinar los restos, documentado en reportes que permanecieron clasificados por 46 años, hallaron algo que nunca fue incluido en ninguno de los reportes oficiales posteriores. En el interior de la unidad, todos los instrumentos de medición estaban reorientados hacia el compartimiento de torpedos, como si el capitán Schlitt y su equipo hubieran estado rastreando activamente la fuente de esas anomalías electromagnéticas. Las agujas de los medidores estaban en posiciones extremas. Los cables de los sistemas estaban desconectados del panel de control. También encontraron evidencia física de que las compuertas de emergencia externo fueron cerradas manualmente desde el interior. Un protocolo militar que solo se activa ante una amenaza desconocida de origen no identificado. Nunca ante una fuga de agua ordinaria. Un inodoro roto no genera ese tipo de respuesta. El Reich capituló días después. Los aliados confiscaron toda documentación del U-Boat 1206 en un procedimiento que involucraba a oficiales del MI6 británico y especialistas estadounidenses en inteligencia técnica. Los británicos, en particular, clasificaron los hallazgos bajo secreto de guerra de máximo nivel. Durante la Guerra Fría, cuando finalmente se desclasificaron algunos registros bajo presión pública, la narrativa oficial ya estaba completamente consolidada. La historia que se contó fue simple. Fue un accidente sanitario, una anécdota vergonzosa que humanizaba al enemigo derrotado. Era infinitamente más conveniente para los gobiernos que investigar qué eran realmente esas señales electromagnéticas del fondo del mar. Fue mucho más simple borrar la verdad del registro histórico y reemplazarla con una historia que todos pudieran aceptar sin hacer preguntas incómodas. Lo que nadie se plantea públicamente es una pregunta que debería mantener despiertos a los historiadores. ¿Qué estaba emitiendo esas señales electromagnéticas organizadas desde las profundidades del Mar del Norte en 1945? ¿Cuándo comenzó realmente esa emisión? ¿Cuánto tiempo llevaba activa? ¿Fue el U-Boat 1206 el primer submarino en detectarla? ¿O simplemente el primero que no pudo escapar? Después de la guerra, no hubo más reportes de submarinos alemanes con anomalías similares, porque ya no quedaban submarinos alemanes en operación. Todos fueron destruidos o capturados. La información potencial se perdió, o fue deliberadamente suprimida y controlada, mientras países como Estados Unidos e Inglaterra comenzaban sus propios programas nucleares submarinos. Programas que, curiosamente, tuvieron financiamiento masivo justamente después de 1945. Fragmento recuperado de archivo incompleto del Búnker 12. La entidad del U-Boat 1206 no es una leyenda urbana de Internet, ni un cuento de ciencia ficción. Es un evento histórico completamente reinterpretado. Un accidente redefinido. Una verdad incómoda que contradice la narrativa limpia y ordenada de la Segunda Guerra Mundial, que los gobiernos necesitaban transmitir a sus ciudadanos. Si el registro histórico puede ser reescrito para ocultar anomalías electromagnéticas sin explicación plausible, para desaparecer testimonios de oficiales, para redefinir protocolos de emergencia como respuestas sanitarias ordinarias, ¿qué más estará oculto? ¿Qué más habrá en otros archivos desclasificados? ¿Qué más habrá en las profundidades de todos nuestros océanos que los gobiernos del mundo decidieron mantener en silencio permanente? El U-Boat 1206 se hundió hace 80 años. Sus restos siguen en el Mar del Norte a 70 metros de profundidad. Nadie vuelve a investigar el sitio. Ninguna expedición moderna, ningún análisis forense actualizado. Nadie plantea nuevas preguntas sobre lo que realmente sucedió en esa última inmersión. Porque las respuestas no son convenientes. Porque los gobiernos ya tienen sus narrativas cerradas y funcionando. Porque hay misterios que la historia oficial ha decidido deliberadamente que no deben ser resueltos. Porque la verdad, cuando finalmente emerja,
podría cambiar cómo entendemos todo lo que ocurrió después. Y eso, precisamente eso, es exactamente lo que debería aterrarte. Si algo de este caso te parece demasiado limpio para ser verdad, déjalo en los comentarios. A veces la verdad aparece donde nadie la busca.